Bienvenidos docentes activos y postulantes al concurso de oposición MINER 2021. El día de hoy estaremos trabajando lo que son diferentes preguntas frecuentes en el proceso de evaluación en el enfoque formativo. Así que si eres docente activo o estudiante postulante para lo que es el concurso de oposición, estas son 5 preguntas claves que siempre nos hacemos los docentes en el momento de realizar lo que es la evaluación, fundamentado en lo que es uno de nuestros modelos o enfoque, que es el enfoque formativo. Así que vamos a ver estas 5 preguntas clave y no olvides que si tienes dudas, preguntas o inquietudes, siempre estamos disponibles para responder. Vamos a iniciar con esta pregunta número 1. ¿Qué es una estrategia de evaluación? Debemos tener pendiente que al momento de realizar lo que es una evaluación debemos partir desde una estrategia de aplicación. Y tenemos que una estrategia es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los alumnos. También reconocer sus avances e identificar las interferencias. Podemos decir que las estrategias existen o la aplicamos con el fin de realizar una intervención efectiva en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, pregunta número 2. ¿Qué son técnicas? Recordando que primero aplicamos y seleccionamos la estrategia que voy a utilizar para luego trabajar entonces con la técnica de evaluación. Es importante conocer qué son técnicas de evaluación. Y podemos decir que las técnicas son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información relacionada con el aprendizaje de los alumnos. Es decir, es cómo lo voy a realizar, es mediante qué estaré aplicando lo que es esa estrategia que ya he seleccionado. Ya pueda ser estrategias de desarrollo individual o estrategia de lo que es el trabajo colectivo. Siguiente pregunta. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Recordando que si ya tengo el procedimiento que es la técnica, la estrategia a desarrollar, debo tener el instrumento, es decir, la vía que voy a utilizar que sea tangible para lo que es identificar el nivel alcanzado por el estudiante. Y tenemos que los instrumentos de evaluación son esos recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje de los alumnos y la propia práctica docente. Estos instrumentos pueden ser de manera tangible, de manera que se puedan tocar, que se puedan ver. Uno de los instrumentos mayormente utilizados es la lista de cotejo o lo que es la rúbrica, pero ya el docente puede utilizar diferentes tipos de instrumentos. Si deseas ver cuáles son los instrumentos mayormente utilizados por los docentes, puede ir a la lista de reproducción y encontrar cada uno de esos videos con lo que son ejemplos y cómo construir un instrumento de evaluación. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿En qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumentos de evaluación? Es importante conocer cuándo aplicar cada uno de estos elementos. Y tenemos que la planificación es el momento donde se diseñan y se incluyen las estrategias y los instrumentos de evaluación. Mediante el proceso de construcción de planificación, ya sea anual o ya sea por unidad o planificación diaria, es donde vamos a establecer y agregar lo que son las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, incluyendo sus técnicas, procedimientos y lo que es el instrumento que voy a utilizar para ver en el nivel alcanzado del estudiante. También en esa fase, es decir, en la planificación, se define qué se enseña y cómo, es decir, qué aprenderán los alumnos y cómo se medirán esos conocimientos en función del cumplimiento o no de los aprendizajes esperados. Estos nosotros los relacionamos totalmente con los que son las competencias específicas de cada área y los indicadores de logros que también son específicos de las diferentes áreas. Si la estrategia no está brindando los resultados previstos, puede enriquecerse o reformularse. ¿Qué quiere decir esto? Que como recordamos que nuestro currículo es participativo, es flexible, entonces nosotros podemos cambiar alguno de estos instrumentos, de estas estrategias. ¿Para qué? Para poder obtener, alcanzar
cada uno de esos logros de aprendizaje deseados. Si vemos que tenemos que reformularlo, el instrumento, pues podemos hacerlo. Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Cómo utilizar los instrumentos de evaluación? Es importante. Ya lo tengo identificado. Ya he visto cuáles voy a aplicar. Ahora, ¿cómo los voy a utilizar? Tenemos que el uso de los instrumentos de evaluación dependerá de la información que se desea obtener y de los aprendizajes a evaluar. Es decir, ¿qué quiere, vamos a decir, ver el docente? ¿Qué nivel de logro quiere observar en los estudiantes? Es importante, y por eso lo tenemos en negrita, resaltado. No existe un instrumento que pueda evaluar conocimientos, habilidades, actitudes o valores al mismo tiempo. Es decir, que deben ser de manera individualizado cada uno de estos puntos. Si me voy a enfocar en la construcción de un instrumento, debo tener claro que son diferentes instrumentos para ver lo que es el nivel alcanzado de conocimiento, de habilidad, de actitudes o de valores. No hay un instrumento que me recoja todos los componentes en cada uno de estos, sino que se hace de manera individualizada. Tenemos también que, considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque de esta manera se contará con información suficiente para el registro de los resultados. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente en un proceso de una planificación de unidad yo necesito utilizar un solo tipo de instrumento, sino que lo puedo intercambiar, intercalar para poder alcanzar el objetivo de conocer el nivel de avance del estudiante.